bienvenida. Todas nosotras necesitamos tanto de seguir siendo afirmadas, hermoseadas por nuestro Dios. Necesitamos tanto el consejo de su palabra y Él ha puesto en estos tiempos, como en todos los tiempos, muchos instrumentos como el que estamos usando ahora para poder edificarnos unas a otras, para poder alentarnos con el consejo de la palabra, para poder permanecer unidas, siendo edificadas y enseñadas por Él. Les voy a invitar, hermanas, a que oremos juntas antes de empezar esta enseñanza. Padre amado Señor, te damos gracias a ti en este día en el cual, como tú has prometido, tu misericordia no ha faltado sobre nosotras. Fresca y nueva es sobre todas y cada una. Padre, necesitamos de ti. Nos acercamos con esta confianza que tú nos has dado en la persona de tu Hijo amado Jesús. Nos acercamos para ser edificadas por ti, para ser confrontadas con tu palabra, para ser consoladas también, para ser alineadas con tu corazón. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. En esta hora, Padre, yo pongo mi vida delante de ti, mi corazón, mi necesidad. Tú bien sabes que no hay nada bueno que yo pueda dar de mí misma, pero estoy confiando en tu gracia, en la guianza de tu Espíritu, que seas tú el que hable a mi corazón por ti, Padre, y asimismo que tu Espíritu sea el que tome esta palabra y obre en el corazón de cada una de mis hermanas que han de escuchar, y que seas tú obrando en sus vidas, bendiciéndolas, edificándolas, hermoseándolas para ti como tú quieres. En el nombre de Jesús, Padre amado, te doy gracias por la vida de cada una de ellas, por las que han de sumarse y por las que aún en algún momento escucharán, porque tu palabra es viva y eficaz en todo tiempo y momento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, alumbra nuestro entendimiento con tus verdades. Amén. Amén. Buenos días, hermana Rosa. Buenos días, hermana Ana. Dios las bendiga. Las voy a invitar, entonces, como dijimos antes, estamos siguiendo esta serie que ustedes ya conocen, viéndome como Dios me ve. Y el tema que hoy vamos a tocar es: he sido bautizada con Cristo. Y vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, la que el Señor nos ha dado aquí. En el capítulo 6 del libro de Romanos, nuestro hermano Pablo nos ha estado explicando las verdades de las buenas nuevas de Dios. Algunos llaman a este libro la columna del Evangelio, donde está la explicación de toda la obra que Dios hizo a nuestro favor en Cristo Jesús. En el capítulo 1, del capítulo 1 al 3, Pablo estuvo hablando acerca de la condenación a causa del pecado que mora en nosotros, que no somos pecadoras porque pecamos, sino que pecamos porque nacemos en la condición de pecadoras, en la herencia adámica, a través del pecado original de Adán y Eva, porque la palabra de Dios dice que en ellos, en Adán y en Eva, estaba toda la creación humana, estábamos nosotros, y cuando ellos pecaron, nosotros heredamos y por herencia nacemos en esa condición. Entonces Pablo abre y nos muestra cómo ese pecado nos afectó y las consecuencias también de cuando nosotros nos vamos desarrollando, viviendo en esa condición de pecadores, es que pecamos, por ende también en nuestra vida, comprobando que lo que Dios dice es cierto, que todos somos pecadores y por ello estamos apartados de la gloria de Dios, porque Dios es santo, puro. Luego en Romanos del capítulo 3 al capítulo 5, el versículo 21,
nuestro hermano Pablo aquí empieza a hablarnos acerca de la justificación. Empieza a ver una diferencia entre lo que es el primer Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo, la justificación que es por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, cómo Dios el Padre se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo para salvación. Y luego aquí en el capítulo 6 hasta el 8, Pablo empieza a hablar acerca de la santificación, que en esta justificación que hemos recibido a través de la persona de Jesucristo, en Cristo, empezamos a caminar en santificación, en lo que también se conoce como la regeneración. Y eso es lo que hoy vamos a estar viendo un poquito juntas. Me gustaría saber, hermana, si alguna me pudiera decir si me están escuchando bien, si es suficiente el volumen que estoy usando para hablar. Si alguna me deja saber, se los agradezco. Entonces, volviendo a la santificación, a esto en lo que Pablo nos introduce, y en el versículo 1 dice así, en Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra de Dios dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y algunos estaban diciendo que entonces deberíamos de pecar más. Muchas gracias, hermana Adriana. Deberíamos de pecar más para que tuviéramos mucha más gracia de Dios a nuestra vida. Gracias, hermanas, gracias por responderme. Pero no es así. Pablo nos empieza a enseñar que no es así. En el versículo 2 dice, en ninguna manera, y esto es algo contundente, dice él, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultadas juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces acá empezamos a ver que hay una declaración que el Padre hace a nuestro favor en la persona de Cristo. Gracias, hermana Karina. Dice de que hemos muerto al pecado, que hemos sido bautizadas. Lo voy a personalizar para nosotros, hermanas, muchos de los versículos, llevarlos a nosotros femenino como mujeres. Gracias, hermana Mary. Dios te bendiga. Una alegría también verte a ti. Hemos muerto al pecado y hemos sido bautizadas en Cristo Jesús, dice el versículo 2. En el 3 dice que hemos sido bautizadas en su muerte. Dice en el 4 que somos sepultadas juntamente con él para muerte por el bautismo. En el 5 dice que fuimos plantadas juntamente con él en la semejanza de su muerte. Y en el versículo 6 de Romanos 6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, refiriéndose en el sentido humano, nuestra vieja mujer, digamos, fue crucificado juntamente con él. Acá cuando está hablando de bautizadas en su muerte, que hemos sido bautizadas en Jesucristo, no se está refiriendo al bautismo de agua, que si bien el bautismo de agua representa eso, es una simbología de lo que ahora vamos a entender, sino que se refiere al bautismo que Dios obra en nosotros mediante el Espíritu Santo en el momento en que nosotras reconocemos nuestro pecado y somos por el Espíritu de Dios, somos llevadas espiritualmente
a ir delante de aquel que puede perdonar nuestros pecados y salvarnos cuando el Espíritu de Dios trae la convicción de pecado a nuestras vidas, de juicio sobre la maldad, sobre el pecado y de la justicia que Dios se ha propuesto solo en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando por la gracia de Dios podemos ver ello y nos entregamos a Él y le pedimos que nos perdone y lo recibimos a nuestra vida creyendo en la obra redentora que ha hecho en nuestro favor, en su muerte y resurrección. Nos entregamos a Él. En ese momento, el Padre, mediante el Espíritu, es el que nos bautiza en la muerte de Cristo, que literalmente quiere decir la palabra bautizo, que somos sumergidas en Cristo, en la semejanza de su muerte. O sea que delante de nuestro Dios, de nuestro Padre, por la gracia de su amor, en la fe que Él pone en nuestro corazón, somos inmersas en Cristo. Ese es el bautismo que aquí Pablo está hablando, que somos sepultadas, somos unidas a Él en su muerte. Y vemos que aquí, si prestamos atención, esta es la obra de Dios, nuestro Dios maravilloso, nuestro Padre, en favor nuestro, en la gracia de su amor. Es algo que Dios ha hecho en la persona de su Hijo. Y estos verbos, cuando leemos que hemos muerto al pecado, que fuimos plantada juntamente con Él en la semejante de su muerte, que nuestro viejo hombre fue crucificado, que hemos sido bautizadas en Cristo Jesús, estos verbos están en voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Habla que nosotros, la voz pasiva está en voz pasiva que corresponde a nosotros, que nosotros no fuimos iniciadoras de esta salvación, que nosotras no tuvimos nada que ver, porque dice que Dios fue el que nos mató, nos sepultó con Cristo y Él es el que también, como dice la segunda parte de Romanos 6:4, dice, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el poder del Espíritu Santo, así también nosotras andemos en vida nueva. Maravilloso es nuestro Señor. Esta es la obra de Dios en nuestro favor, hermanas. Obra de amor, que se manifiesta en plenitud en la persona de nuestro Señor. Entender eso, que nosotras hemos sido injertadas, hemos sido sumergidas a la persona de Cristo para muerte, para que el viejo hombre sea crucificado, para muerte del cuerpo del pecado y tener la vida nueva que Él nos da, la nueva creación. Somos hechura suya, de Dios, creadas en Cristo Jesús, dice el Señor. Es todo nuevo. Y el bautismo justamente representa eso, ese acontecimiento que fue una vez en Cristo Jesús y para siempre en la persona de Jesucristo. Y debido a que estamos ahora en Cristo y que Él murió en nuestro lugar, es que somos contadas como muertas delante de Dios. Justicia imputada, algo que no merecíamos, porque ninguna de nosotras le pidió a Dios, quiero nacer de nuevo, quiero una nueva vida, quiero ser una nueva creación. No, eso estaba en el corazón del Padre. Nosotros cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, no éramos conscientes de nada de ello. No estaban en nosotros estos deseos, sino que han estado en el corazón del Padre y se han hecho verdad en nosotros mediante Jesucristo. Antes
yo pensaba de que el Señor caminaba conmigo, y es verdad porque Él está con nosotros, pero ahora cuando he ido estudiando esto, he entendido eso, que no se trata de que yo tenga a Cristo, que no se trata de que tú o yo tengamos a Cristo o que tengamos la salvación, porque el Padre no nos dio la salvación a través de Cristo, sino que nos entregó a Cristo mismo y nos ha sumergido, nos ha unido a Él. No es que yo tenga a Cristo, sino que Cristo me tiene a mí, como el Señor dice en Juan, que Él nos tiene en su mano. Él te tiene a ti, Él me tiene a mí. Eso es maravilloso, porque la obra ha sido de Dios, porque nosotros no hemos hecho nada para recibir esto. Y es para glorificarlo, y es para alabarlo, y es para agradecerle en amor, y es para vivir para Él, y es para seguir conociendo en Él. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el Señor nuestro Dios? ¿Y quiénes somos en Él? ¿Cuál es nuestra identidad en Él? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque es algo que Dios quiere que conozcamos, quiere que nos conozcamos en Él, en esta nueva creación. El bautismo. Justamente el otro día, este fin de semana pasado, el sábado, mi pastor de aquí, de Casa de Oración Minnesota, fue al estado de Chicago, donde hay otra pequeña iglesia también, otra casa de oración, y bautizó a 4 hermanos, unas muchachitas jóvenes, hermanitas jóvenes, y una pareja. Y él lo grabó y lo compartió. Y cuando lo estaba mirando el domingo, hermanas, cuando estaba mirando a estos hermanos dar ese paso de fe en obediencia, es una respuesta de amor a lo que Dios ha hecho por nosotros, me trajo a memoria el momento en el cual el Señor tocó mi corazón, el momento en el cual yo, siendo pequeñita, porque tenía de nacida, juntamente con mi esposo, teníamos 2 meses de nacidos, cuando escuchamos acerca del bautismo nos enseñaron y estuvo nosotros el preguntar qué era eso del bautismo, qué significaba, y nos dijeron, ¿no? Lo que era la simbología de que cuando éramos sumergidos en las aguas representaba que estábamos muertos a esta vida, muertos en Cristo, y que cuando nos levantaban de las aguas representaba que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también ahora caminábamos a nueva vida, éramos resucitados por el poder del Espíritu también para vivir una vida para Dios. Y en nuestro corazón hubo la convicción inmediata de dar ese paso de fe. Y ahora, estudiando este tema, hermana, el entender eso, que es el bautismo que nosotros hacemos es una declaración pública de nuestra fe, de la confianza que tenemos en la obra y de nuestra entrega al Señor. Pero sobre todas las cosas, representa lo que Dios ha hecho en favor nuestro. En el bautismo se exhibe y se muestra lo que Dios ha hecho espiritualmente en favor de cada uno de los que creemos en Jesucristo al bautizarnos en Él, al sumergirnos en Él, para que el cuerpo del pecado muera, y al levantarnos, lo que Dios ha hecho de resucitarnos juntamente con Cristo. Es una exhibición de la obra de Dios. El bautismo no se centra en mí, en la decisión que yo hago, sino se centra en Dios, en lo que Él ha hecho, en su amor, en la decisión que Él tomó una vez en el pasado eterno y lo cumplió en la persona de su Hijo. Y hoy nosotras somos
beneficiarias de esa bendición tan grande, junto a otros cientos de miles y millones que fueron y muchos otros que serán. Hemos sido bautizadas e injertadas. Por eso el Señor dice que somos parte de su cuerpo y Él es la cabeza. Y eso es algo hermoso de entender, porque nos ayuda a entender mejor aún nuestra posición en Cristo. Estamos en Él, le pertenecemos a Él, hemos sido liberadas del pecado en su obra y ahora estamos cautivas en Él, en su amor. Ahora en Él tenemos la libertad de vivir una vida que le glorifique, porque ese es el fin de esta obra. El fin no es la satisfacción personal nuestra, si bien encontramos la satisfacción, porque encontramos la paz que este sacrificio en amor de nuestro Señor Jesucristo, la paz que trajo a nuestra vida al reconciliarnos con el Padre. Encontramos en Él la sanidad, encontramos en Él la santificación, encontramos en Él la fuerza. Pero no somos el centro, nosotros somos los beneficiarios. Tú y yo recibimos el beneficio de la obra. La razón y la causa es que ahora vivamos para Dios, porque fuimos creadas para alabanzas de su gloria y antes no teníamos la capacidad de vivir glorificándole como ahora la tenemos. ¿Por qué? Porque éramos cautivas del pecado. Ahora, en la libertad que Cristo nos ha dado, es que podemos vivir en Él y para Él, hermanas. Esas son maravillosas noticias, ¿no traen gozo a tu alma, a tu espíritu? En mí han traído y siguen trayendo gozo, y esa es la verdad en la cual nosotras debemos de permanecer. Esa es la verdad de quién somos en Cristo. Porque debemos de notar que acá no dice con Cristo, sino que innumerablemente una y otra vez nos dice en Cristo, en Él, en unión con Él, en Cristo, en la dependencia de Él. Les voy a invitar ahora de que vayamos juntas a Colosenses capítulo 2, en el versículo 12 y 13 dice, afirmando lo que estamos viendo, sepultadas con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Delante de Dios, cuando Dios el Padre nos mira, no ve lo que tú y yo vemos. En la persona de Cristo y sumergidas en Él, el viejo hombre está muerto. Quiere decir que judicialmente Dios ya nos ha declarado muertas al pecado. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Él nos ha limpiado de todas nuestras maldades y ahora podemos andar en esta nueva vida. En Romanos 6:6 dice así, sabiendo esto es algo que nosotras debemos de saber, entender, afirmar en nuestro corazón, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a todos aquellas formas de vidas, esos deseos pecaminosos que nos llevaban cautivas. Ahora tenemos esta libertad en Cristo, hermanas. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17, escucha, mira lo que dice el Señor en su palabra, dice, hablando a través de Pablo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos en Él,
un espíritu, una unidad. Y esto es un misterio maravilloso. A mí no me alcanzarían las palabras ni el entendimiento para explicar esto, porque es algo espiritual. Es la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Pero hay una simbología que Pablo utiliza más adelante que nos permite entender un poco cómo es esto de que ahora somos uno, un espíritu. Hablemos como Pablo utiliza el matrimonio, en el cual dos personas, el día antes de la boda, como mi esposo y yo, antes de casarnos, éramos dos personas, delante de Dios éramos dos personas, pero en el momento en que nosotros, dimos ese paso, hicimos ese voto delante de Dios y contrajimos matrimonio, la palabra de Dios dice de que ya no somos dos, sino que somos uno solo. Ninguno de nosotros, ni mi esposo ni yo, perdió su identidad. Alex es Alex, Gabriela es Gabriela, pero en la obra de Dios, a los ojos de Él, y dice la palabra de Dios que esto es un misterio justamente, estas dos personas se volvieron una delante de Dios a través del pacto. En Jesucristo, en este nuevo pacto que Dios ha abierto a través de la sangre del sacrificio de Cristo para ti y para mí, en Él nos ha vuelto una con Él, hermana, sumergidas en Él. Y el propósito es ese. En Romanos capítulo 4, la segunda parte del versículo 4b, dice: este es el fin, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotras andemos en vida nueva. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Conocemos que en el Antiguo Testamento Jehová, Dios, nuestro Padre, dio una ley a su pueblo. Y sabemos hoy, entendemos de que la ley fue puesta, dada por Dios, no para nuestra salvación, porque dice que por la ley nadie puede ser salvo, porque la ley es santa, es espiritual, y nosotros estábamos muertos. No había capacidad nosotras para cumplir esa ley, y no la hay en ningún ser humano. El único que pudo cumplir toda la ley de forma cabal fue y es Jesús, el Hijo de Dios. En Él es que se cumplió toda la ley. Esa ley fue puesta como un ayo por Dios. Quiere decir que era la que nos guió a Cristo, porque a través de la ley de Dios, es que podemos conocer nuestro pecado. Yo, hasta que no fui expuesta a las verdades de Dios, no podía reconocer mi condición de pecadora. En mis términos yo vivía bien. Sin embargo, cuando se me presentó las buenas nuevas, cuando se me empezó a enseñar en la palabra de Dios lo que yo llamaba bueno, Dios llamaba malo, que mi forma de vida pecaminosa ofendía a Dios y que si yo continuaba viviendo de esa manera, ¿cuál iba a ser mi fin? Porque la paga del pecado es la muerte, una separación eterna de Dios. El Espíritu empezó a usar esa palabra de Dios, las leyes de Dios, para convencerme de mi pecado. Y yo pude ver mi pecado y mi insuficiencia para poder salvarme, para poder hacer algo que compensara todo el agravio que yo había hecho en mi vida delante de Dios. Y en su misericordia, Dios fue cuando abrió mis ojos y me permitió ver en quién estaba el perdón de mis pecados y mediante quién yo podía recibir esa salvación, esa vida, podía recibir la capacidad de vivir para Dios, porque el Espíritu es el que trae esos anhelos cuando nos convence de nuestro pecado, del juicio, de la justicia, la que encontramos en Cristo Jesús.
es el que trae esos deseos. Y acá Pablo está explicando eso, que la ley del espíritu de vida en Cristo, ya no estamos, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En la gracia de Dios, la ley del espíritu, la obra que Jesús hizo a cumplir Él con toda la ley. La gracia de Dios en Jesucristo es la que nos ha librado, porque ya no caminamos en la ley, sino que ahora estamos en la gracia de Dios, viviendo en la fe, en la persona de Cristo, y siendo guiadas, enseñadas, alentadas por la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotras, no, que nosotras estamos en Él, en el Espíritu que poseemos nosotras, si bien somos templos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hemos cobrado vida en Jesucristo y le pertenecemos a Él. Recordemos esto, estamos en Cristo, Él nos tiene a nosotras. Y el Espíritu que nos ha dado vida en este bautismo, el Espíritu que ha venido a morar en nosotras, es el que nos tiene. Para mí ha sido una bendición el poder entender esto. Para mí, de pronto tú ya lo habías entendido, pero te lo voy a compartir. El repetir, el decir, tengo el Espíritu de Dios está en mí. A veces nos puede dar la idea, al decirlo, al menos a mí me pareció, que nosotros tenemos el Espíritu, que nosotros poseemos el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios no nos dice eso, sino que al ser sumergidas, inmersas en Cristo, el Espíritu que está en Cristo es el que nos tiene a nosotros, es el que está en nosotros. Yo no tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me tiene a mí. Porque es Él el que me gobierna, es Él el que me dirige, es Él el que me guía, es Él el que me consuela, es Él el que me confronta, es Él el que me va santificando, es Él el que me va enseñando y alumbrando todas las áreas oscuras de mi vida, porque judicialmente el cuerpo del pecado está muerto, es un hecho consumado en el pasado delante de Dios. Pero como todavía habitamos en la carne, en este cuerpo físico, así como Pablo enseña más adelante en Romanos, todavía estamos expuestas al pecado, todavía estamos expuestas a la tentación. Y en la renovación, en esta nueva vida que Dios nos ha dado, Él nos ha capacitado y nos capacita para ir siendo transformadas. Antes de llegar a ese punto, me gustaría compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña en estos puntos. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanas, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 8 al 10, dice así: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisistes, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Nosotros hemos recibido toda esta bendición, toda esta gracia, en el amor que nuestro Padre ha tenido para con nosotros. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego en Romanos, si no me equivoco, en el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Es una obra de amor que Dios ha hecho por ti y por mí. Y en Jesucristo vemos cuando dice en el versículo, aquí habla que sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Sin embargo, estas cosas eran requeridas por la ley, diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta es la decisión. Esta es en el amor de Jesucristo. En Él, de una forma libre, decidió entregarse por ti y por mí. En el amor que Él tiene para con el Padre y para con nosotros, Él vino a salvarnos de forma voluntaria. Y en el versículo, en la segunda parte del versículo 9 dice, esto quita lo primero para establecer esto último. O sea, quita lo que son los sacrificios del Antiguo Testamento, porque el cumplimiento y el único que llenó todo lo que se necesitaba para la expiación completa de nuestros pecados fue Jesucristo, nuestro Señor. Y dice que en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. En esta voluntad, la voluntad de nuestro Señor de despojarse, como dice en Hebreos, que Él, siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre que se nombra a los cielos y a la tierra. Ese es el testimonio y el ejemplo para nosotras en esta nueva creación de la forma en que debemos de caminar. Hubo una ofrenda voluntaria del Hijo en su amor, una obediencia voluntaria al Padre. Esa voluntad de Jesucristo, en esa voluntad es que tú y yo somos santificadas, que hemos sido la obra de Dios a nuestro favor, hermanas. Y ahora nos toca a nosotros el caminar en esa santificación continuamente. En Romanos, en el capítulo 8, versículo, te voy a invitar que vayamos juntas a Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante, dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Vemos que en la voluntad de Dios, en la obra de Cristo, esto ya es una obra consumada. Hemos sido llamadas por Él. Primeramente, hemos sido predestinadas para ser hechas conforme a la imagen de Jesús. Hemos sido predestinadas, en el versículo 30, hemos sido, dice, predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. La obra de Dios ya está completa en ti y en mí. Esas son excelentes noticias delante de Dios. La obra de Él en nosotras, hermana, está completa. Esa es la forma en que Dios nuestro Padre nos ve en Jesucristo. Pero yo entiendo, y puedo equivocarme, yo entiendo que en la Biblia el único ser humano, han habido muchos y habrán muchos, pero aquí en la Biblia el único ser humano que recibió esta obra completa en un momento y entró en la eternidad para disfrutarla para siempre, fue aquel ladrón que fue crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que lo miró y le dijo,
Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él, en ese momento, en esa cruz donde estaba muriendo, reconoció su pecado y miró a Jesús en fe. Y Dios el Padre le abrió la gracia de su amor, poniendo esa fe, le permitió ver, entender y recibir esa salvación y esta obra completa en la persona de Jesucristo. Y Él entró en la eternidad. Pero nosotras, que seguimos caminando en esta carne, es que tenemos que seguir caminando de la misma forma en la que entramos a este camino. Entramos en la gracia del amor de Dios, en fe en Jesucristo, poniendo nuestra confianza en Él. Recibimos lo que Dios hizo a nuestro favor sin merecerlo, sin propiciarlo, sin poder acceder a Él. Y ahora en Jesucristo, inmersas en Él, sumergidas en Él, como Él nos dice en el libro de Juan, Él es la puerta, pero Él es el camino también. Hemos entrado a este camino de fe y debemos de seguir andando en fe, en sometimiento, en reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios. Si bien delante del Padre ya somos libres de culpa, porque estamos caminando a la carne y estamos expuestas al pecado, es que debemos seguir caminando en un reconocimiento de nuestra necesidad, en una dependencia de Dios, en una confianza en sus promesas, recordándonos quiénes somos en Cristo, por quién y para quién vivimos. Y debemos hacerlo, ¿por qué? Porque hay un enemigo. La palabra de Dios dice que hemos sido arrancadas de las tinieblas, del reino de las tinieblas en el cual vivíamos antes, cuando éramos llevadas por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por los deseos de la carne, cuando éramos enemigas de Dios. Y dice que ese reino de las tinieblas está gobernado por Satanás, por el enemigo de nuestras almas. Y hemos sido arrancadas y traídas en Jesucristo al reino de luz, donde en este reino hay un rey que es nuestro Señor, donde hay principios, donde hay una forma de vivir, normas de vida que están en la palabra de Dios, donde hay una moralidad santa que la encontramos en Jesucristo. Y en fe, al vivir en Cristo, al vivir en esta comunión con Él y a través de Él con el Padre, al recibir su palabra, la guianza del Espíritu de Dios, el Espíritu es el que alumbra nuestro entendimiento para que podamos seguir comprendiendo la revelación que Dios nos da de sí mismo en su palabra. Seguimos caminando en fe, en reconocimiento de nuestra necesidad. ¿Por qué les digo esto, hermanas? Porque estos hechos ya consumados a nosotras, como mujeres, podemos y debemos de reconocer las áreas débiles que tenemos en nuestra vida. Y cuando me refiero a las áreas débiles, me refiero a que, si bien lo viejo, como dice la palabra de Dios, en Efesios capítulo 2 nos habla que Él nos dio vida, que estábamos muertas a nuestros delitos y pecados y que antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Antes la vieja mujer, la vieja Gabriela, vivía con valores y con parámetros de este mundo. De este mundo que no vive en los parámetros a la moral de Dios, y lo podemos ver y atestiguar hoy muy claramente. En esos pensamientos, en esas formas de razonamiento que nos mantenían en pecado y que nos llevaban a la muerte, y siendo controladas por el que reina en las tinieblas. Mas ahora, en la libertad,
en la que Cristo ha traído a nuestra vida. Esa libertad no es una libertad para vivir en nuestros términos. Esa libertad, esta nueva vida que tenemos en el Señor, esta nueva creación, es una nueva creación que tiene los deseos del Espíritu. Porque creo que tanto a ti como a mí nos pasa de que en nosotros ahora hay un deseo de conocer a Dios, un deseo de amarle, un deseo de obedecer, de someternos a su voluntad, de conocerle y de conocernos en Él. Pero muchas veces nos encontramos que no hacemos lo que deberíamos de hacer. Nos encontramos con la debilidad de nuestra carne, nos encontramos con que todavía hay pecado en nosotros. Y eso no debe desanimarnos, sino por el contrario. Debe de animarnos. ¿Por qué? Porque habla de que estamos vivas, de que estamos despiertas. Porque cuando estábamos muertas, cuando vivíamos en esa condición, no éramos capaces de reconocerlo. No éramos capaces de reconocer esas debilidades, sino más bien las veíamos como cosas buenas o fortalezas. Cosas como en el mundo entendíamos que como mujeres es bueno tener un carácter fuerte, como mujeres esa tendencia, esa iniciativa a hacer todas las cosas nosotros. En el mundo lo que es la mansedumbre, lo que es la docilidad en la mujer, hoy se ve y se entiende como algo que no es virtuoso. O sea, a una mujer que es modesta, que es mansa, que es sumisa, se le habla de que es tonta. Cuando conocemos que Dios dice que esas son cosas de gran estima para Él. Ahora, el enemigo conoce cuáles eran los hilos con los cuales Él nos manejaba en el viejo hombre. Él sabía cuáles eran las formas en las que Él nos tenía cautivos. Y si bien ahora en Jesucristo, hermana, hemos sido libertadas, esa libertad no es para caminar en nuestros términos, sino que ahora tenemos la libertad para escoger, para entender qué es lo bueno y lo malo a los ojos de Dios. Y tenemos la libertad para ofrecernos como ese sacrificio grato en Jesucristo, para negarnos, como el Señor nos manda hacer. En este caminar en Él es un camino de negación. Y esa no es una negación al Espíritu. Cuando el Señor Jesús nos llama a negarnos y nos entrega una cruz, es para nuestra humanidad, es para nuestra carne, es para seguir muriendo a todos esos vestigios de lo viejo que aún queda en nosotros y que en nuestra humanidad y en nuestra debilidad por momentos puede atraparnos. Gloria a nuestro Dios, que el Espíritu nos confronta y nos muestra y nos enseña, y mediante el arrepentimiento y el sometimiento a Dios es que otra vez volvemos a esa libertad en la que Cristo nos ha traído, en Él, por Él y para Él. Estamos viviendo en tiempos difíciles, oscuros, violentos, corruptos, mas el Señor nos ha llamado a nosotras a mantener nuestros ojos fijos en Él. Dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿A qué se refieren las cosas de arriba? Cuando dice de que nosotras debemos de poner la mira en las cosas de arriba, se refiere a que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad debe estar apuntada a las cosas que provienen de Dios, para ser asimiladas por nosotras y practicadas en nuestra vida, porque solamente en el conocimiento de las verdades de Dios es que encontramos la libertad. Y dice el Señor que si nos sometemos a Él,
resistiremos al enemigo y él huirá. Nuestra victoria para seguir alcanzando y conquistando la libertad y permaneciendo en esta libertad que Dios el Padre ha traído en Jesucristo es en seguir caminando en fe, reconociendo lo que Dios ha hecho a nuestro favor y también entendiendo la debilidad que hay en nosotras, discerniendo nuestro corazón, discerniendo nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que seguir siendo transformadas en el entendimiento de nuestra mente, como dice la palabra de Dios, justamente en Romanos 12:2, dice así, les voy a pedir que vayamos juntas ahí, a Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Señor nos llama a que nos renovemos, justamente, permítame, por favor, encontrar aquí lo que quiero compartir con ustedes. Esta renovación, este no conformarnos, habla justamente de seguir siendo, no conformarnos, no amoldarnos a este mundo. Seguimos viviendo en esta tierra. Seguimos viviendo bajo la influencia de esta oscuridad. Y el Señor dice que ahora como hijas de Él, en la nueva creación, tenemos la libertad para no amoldarnos, para no dejar que este mundo y esta forma de pensamiento de este mundo nos siga dando forma, sino que dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que llegamos apropiándonos, despojándonos de lo viejo y apropiándonos de lo nuevo al renovar, al transformar nuestro pensamiento ya con no formas de razonamientos humanos, sino que tomando las verdades de Dios ahora razonamos y nuestros procesos de pensamiento están de acuerdo, tienen que estar de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios y de su voluntad. Por ejemplo, en una situación de conflicto que podamos tener. Vamos a decir, yo tengo una situación de conflicto con mi esposo. La vieja Gabriela, en un conflicto, en un enfrentamiento, buscaba a querer, si la situación era injusta, a reclamar mis derechos. Había un proceso de pensamientos en mí que me hablaba de que yo tenía derecho a tal o cual cosa, de que si mi esposo me hablaba mal, yo tenía que hablarle más fuerte para no dejarme, y que si él se enojaba conmigo y no me hablaba, yo tampoco, porque no podía mostrar debilidad, no iba a caer en lo que él quería. Esas eran formas de pensamiento viejos en mí. Pero ahora en Cristo Jesús entiendo que cuando tengo un conflicto con mi esposo tengo que buscar una comunicación. Tengo que buscar llegar a un entendimiento con él. Ahora las formas de pensamiento son de que si recibo una palabra dura debo dar como respuesta una palabra dulce. En ese proceso de pensamiento y razonamiento es que estoy siendo transformada y capacitada para seguir despojándome de lo viejo y seguir siendo revestida de lo nuevo que Dios me ha dado. Que si alguien me ofendió, puedo perdonar. Que si alguien hizo algo que me dañara, ahora en el pensamiento nuevo que Dios ha traído a nuestra vida y a la libertad que tenemos en Él, podemos dar una respuesta diferente en Cristo Jesús que le glorifique, teniéndolo a Él como ejemplo de vida. Esta nueva vida que tenemos surge en y para Cristo nosotras. Y es un proceso en el que mediante el sometimiento y la obediencia a Dios, es que vamos siendo transformadas y renovadas en el pensamiento de nuestra mente para que nuestras decisiones
lo que nosotros pensamos, lo que nosotros meditamos en nuestra mente, es lo que nos conduce a dar respuestas en nuestra vida. Afecta nuestra conducta, nuestro carácter. Y al seguir siendo transformadas y renovadas en este caminar, en esta comunión con Dios, mediante Jesús, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura, en el cual el Espíritu nos enseña, en ello es que nosotras somos renovadas, hermoseadas, transformadas, fortalecidas para vivir una vida que le agrade a Él, que le glorifique, y nos enseña que nosotras no somos el centro de lo que pasa en nuestra vida. Las situaciones ocurren en nuestra vida con un propósito, y ese propósito no es derribarnos, ese propósito es seguir transformándonos a la imagen de Jesucristo. Los conflictos y las situaciones difíciles que vivimos vienen a nuestra vida con el propósito de darnos la oportunidad. Si nosotras miramos los problemas y las dificultades como problemas y dificultades y nos centramos en cómo nos afecta, cómo nos sentimos, nos centramos en nuestras emociones o nuestros sentimientos, hermanas, o seguimos pensando de una forma vieja, el fruto que va a producir en nosotros es muerte. Pero si nosotras vemos como hijas de Dios que las situaciones, los conflictos que nos rodean, la batalla en la que estamos inmersas como hijas de Dios, tienen el propósito de darnos la oportunidad a nosotras de ejercitar nuestra fe y de despojarnos de algo viejo para revestirnos de algo nuevo, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado y revestirnos de lo nuevo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si nosotras tenemos ese entendimiento, hermanas, y podemos mirar los conflictos, las situaciones difíciles, los problemas, de esa manera, eso nos va a dar la fortaleza para poder seguir afirmando en nuestros corazones nuestra identidad en Cristo, para poder seguir expandiendo nuestra fe, para dar frutos que glorifiquen a Dios, frutos de su presencia, de su Espíritu en nosotros. Ese es el propósito, ha sido, es y será el propósito de Dios en Jesucristo. A mí llena de gozo mi corazón el entender estas verdades, el conocer el amor de Dios, el reconocer quién soy en Él. Porque estas cosas son, hermanas, las que nos capacitan para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar los ataques del enemigo de nuestras almas, recordándonos quiénes somos, recordándonos que cuando somos tentadas a dar una respuesta, cuando somos tentadas en situaciones difíciles y podemos ser tentadas a dar una respuesta en odio, a dar una respuesta en rencor, a dar una respuesta y vivir en celos, en envidia, en contienda, a ser egocéntricas, estar centradas en nosotros, a vivir en la autocompasión y en la aflicción de sentirnos siempre víctimas de todo lo que nos pasa, que eso es una muestra de orgullo, porque estamos centrándonos, eso es lo viejo. Ahora en Cristo tenemos este entendimiento y esta libertad para que cuando nos vemos bajo esa opresión, cuando somos prensadas o cuando estamos bajo ataque, podemos recordarnos: estoy muerta al pecado, he sido sumergida, he sido bautizada en la muerte de mi Señor y ahora vivo para Él, y ahora en mí tengo la capacidad
para decir no al pecado. Tengo la capacidad para mirar con claridad, para mirar mi corazón, para reconocer en mi corazón que tengo una nueva identidad en Cristo, que es mentira que no puedo vencer, sino que el pecado me vence, que es mentira aquellas cosas que el enemigo trae en nuestra vida para confundirnos. Podemos discernir las mentiras de él y afirmar en nuestro corazón la verdad que Pablo nos explica acá. Lo que Dios ha hecho por nosotras en favor nuestro, en la persona de Cristo. Estamos en Él, somos una nueva creación y tenemos el poder mediante el Espíritu de Dios para no caer en tentación. Tenemos el poder cuando vivimos en sometimiento a la voluntad de Dios, en una entrega voluntaria, y esto es una decisión que tomamos una vez cuando nos entregamos al Señor, pero luego cada día debemos de seguir tomando esa decisión, de seguir viviendo en dependencia de Dios, de seguir reconociendo cuáles son nuestras debilidades, de seguir reconociendo nuestro pecado para inmediatamente entregárselo a Dios y despojarnos de lo viejo y seguir siendo revestidas de lo nuevo con el fin, con el propósito de glorificar a Dios en nuestras vidas, porque estamos siendo preparadas para una eternidad en su presencia, hermana. Porque los conflictos y los problemas que podamos vivir, los sufrimientos de este tiempo, dice la palabra de Dios, no se comparan con las glorias venideras. Mira lo que la palabra de Dios dice, que en esta regeneración hemos recibido tú y yo, para ir cerrando, hermanas. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 1, voy a ir mencionando lo que habla. En el capítulo 1, 2 y 3 encontramos que somos bendecidas con toda bendición espiritual, que somos delante de Dios santas y sin manchas, porque hemos sido cubiertas con su amor, hemos sido lavadas con la sangre de Cristo, que somos selladas como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Disculpen. Dice también que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para caminar en buenas obras que el Padre ha preparado desde antes. Todo está dispuesto delante de nosotros en Cristo Jesús. Ahora tenemos que avanzar en fe, hermana. Dice de que ahora tenemos el acceso en Efesios 3 a la presencia de Dios. Podemos acercarnos a Él con seguridad y con confianza en todas nuestras necesidades. Y en Colosenses capítulo 12, versículo 10, dice de que estamos completas en Cristo. Completas, hermana. Aunque nosotras no veamos todavía con falencias, con debilidades y con pecados a los ojos de Dios, estamos completas, sin manchas. Hemos sido redimidas, hemos sido justificadas y glorificados. Y eso están todos en verbos pasados. ¿Lo vamos a alcanzar en el futuro, en la eternidad? Sí, pero ahora estamos caminando en esa verdad. Ahora tenemos que estar caminando en esa verdad y afirmando nuestro corazón en el Señor cada día. Esas son las bendiciones que tenemos. Y cierro leyendo donde empezamos. Cierro leyendo, hermanas, con ustedes en Romanos, en el capítulo 6, donde empezamos. Voy a leer el versículo 4 en adelante. Porque somos sepultadas juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotras andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantadas juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, hermanas. Esta es nuestra paz, esta es nuestra fuerza y esta es nuestra confianza. Viviremos con Él, vivimos y viviremos. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Recordemos, hermanas, quiénes somos en Cristo, lo que Dios el Padre ha hecho en nuestro favor en la persona de Cristo. Y recordemos que vivimos en Él, que Él nos tiene y que el Espíritu de Dios es el que nos llena, el que nos controla, el que nos dirige. Recordemos eso, hermanas, y afirmemos nuestro corazón en esa verdad cada día de nuestras vidas y que demos mucho fruto para gloria y alabanza de Dios nuestro Padre. Les voy a invitar a que oremos juntos. Padre amado Señor, te damos gracias a ti por afirmar en nuestros corazones en esta verdad, por alembrar nuestro entendimiento, esta nueva identidad que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que sigas obrando y ayudándonos a conocerte a ti y conocernos en ti, Padre. Te pedimos que tu Espíritu siga derribando nuestra mente, nuestro corazón, todo pensamiento que no te glorifica, Señor, derribando las fortalezas. Y danos tú la fuerza y el poder, Señor, para negarnos, para despojarnos de todo lo viejo, para reconocerlos a nuestro corazón y no someternos a ellos, sino entregártelo a ti, Padre. Y seguir siendo revestidas de todo lo nuevo creado por ti para la alabanza de tu gloria, Señor Dios nuestro. En este momento también te pedimos que nos perdones, porque de pronto sí hemos caminado muchas veces en lo viejo, olvidándonos de esto, Señor. Hemos caminado y hemos dado parte y lugar a los deseos de nuestra carne, Señor, a nuestra humana debilidad. Hemos dado respuestas que no te han glorificado a ti. Perdónanos y límpianos para ti, Señor. Y gracias por traernos esta verdad, Señor, que hemos sido sumergidas en ti. Que somos un espíritu contigo, Señor. Gracias por darnos esta verdad de que a tus ojos somos limpias, santas, sin manchas, hermosas, amadas por ti. Que tu amor, que tu verdad sea sustento de nuestra alma y de todo nuestro ser, Señor. Y en ti encontremos la fuerza para seguir presentándonos en Jesucristo como un sacrificio vivo, santo y agradable, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Padre.